Hola, estás en el canal de la suegra. Me quedé sorprendido y estoy contigo, André y Billy. Les traigo una nueva y emocionante historia de Pleasant. Escuchando vino el gran amor. Era una calle cuando tenía 20 años, sin experiencia, ingenua y sin dote, pero Maxim se enamoró de ella. Ambos eran jóvenes y lo hicieron sin importar la situación económica. Fue elegida, por lo que se metió en problemas, como dijo su madre. Se metieron en serios problemas casi de inmediato. Su novia quedó embarazada y él no. Me tomé la libertad de pensar que los jóvenes decidieron asumir la responsabilidad. Fueron directamente al registro civil para que naciera el niño. Allá, ella estaba muy preocupada por el matrimonio. Para complacerla, y aquí hay otro embarazo, pero su amado se lo prohibió. Deberías haber pensado con la cabeza. Ahora no hay nada que puedas hacer al respecto. Estarán allí criando a un niño, pero sus padres no les pareció bien que los jóvenes anunciaran su decisión. Inmediatamente antes no pensaban en hacer una boda. No teníamos dinero para organizarla nosotros mismos. No querían nada del futuro suegro. Todo lo que quedaba era aceptar esa realidad. Aunque la madre de Maxim le dio su opinión. El padre, molesto, lamentó no haberle hablado a su hijo sobre el dinero en ese momento. En general, la anticoncepción no sería un problema si la pareja de su hijo hubiera decidido no tener al bebé, pero ya era demasiado tarde. Y esa conversación se dio inmediatamente después. Los padres de Maxim pensaban que esto no iba a durar mucho, que su hijo estaba cometiendo un error al estar con una chica tan simple. Aya venía de una familia pobre y no tenía grandes aspiraciones. No había un esposo que la motivara. No se llevaba bien con la familia de Maxim, pero los jóvenes no iban a cambiar por eso. Su apoyo no era por el niño ni por nada más. La noble María Vasilievna estaba preocupada porque su hijo tendría que trabajar mucho para poder mantener a la familia. Alquiló un lugar para vivir, comida y todo lo necesario. La nuera, por su parte, iba a empezar su baja por maternidad, ya que ganaba poco y después se quedaría en casa cuidando a su marido. Los padres de Maxim tenían otro apartamento y decidieron dárselo a la joven pareja. Lo hicieron con tal patetismo que casi tenía que tirarme a sus pies. Por supuesto, agradecí mucho. Ayudar a una familia joven está bien, pero la señora nunca hizo nada para llamar la atención de su nuera. ¿Gracias a quién viven en esas condiciones? La suegra siempre estaba preocupada porque pensaba que Aya no sería buena cuidando el apartamento, es decir, el suyo. Definitivamente necesitaba instrucciones, pero cuando la gente pensaba que sonaba un poco más suave. La suegra sonrió y dijo que iba a ayudar a la nuera inexperta a llevar la casa. Maxim también creía que su madre estaba ayudando de la manera correcta, porque todo estaba como debía ser. Parece que María Vasilievna solo veía lo que pasaba cuando la gente se comunicaba con ella, y cuando se quedaban solos, ella le hacía reproches sobre su aspecto. Le decía que no le convenía a ella ni a Maxim. Era una pena mostrar a una esposa así. La gente la comparaba con sus propias hijas. Amigos, naturalmente, Aya era mucho peor. Hicieron comentarios sobre cómo manejaba las cosas. Las tareas del hogar eran un placer especial para la suegra. Fue un gusto para ella demostrarle a su nuera que eso debía hacerse así. ¿Cómo es posible que la gente normal no lo haga? Solo tú lo haces. Así se hace. Y la gente normal es diferente, decía sarcásticamente. Si la nuera hacía algo bien y era difícil encontrar algo de que quejarse, la suegra decía que no era gracias a las habilidades de Aya, sino que simplemente había sucedido. Solo un completo tonto no podría hacer eso. Y la joven siempre callaba, discutiendo con su suegra sobre esto y aquello. Maxim los echaría del apartamento. Claro, iba a irse con su esposa e hijo, pero, ¿para qué lo necesitaría? Ya tenía suficientes problemas de sobra. Estrés, estudiar, no podía relajarse, dar un paso para obtener el diploma y además trabajar. Era responsable. Trabajaba a medio tiempo en una ambulancia. La esposa no quería molestar a su marido si él discutía con sus padres y luego con la joven familia. Sería aún más difícil, porque María Vasilievna periódicamente le daba dinero a su hijo. La esposa estaba sentada con el niño, escuchando a su madre. Aya, no seas tan insolente. Intentó reaccionar una vez, levantó la voz, pero su suegra no tenía derecho a opinar. Nadie hace las tareas del hogar, y guardó silencio cuando nadie veía a Aya. Ella lloró, guardando todas sus emociones dentro para que su marido no se pusiera nervioso. Necesitaba terminar sus estudios con tranquilidad y estar en casa. Quería ser una esposa amigable y ordenada.
¿Qué podía hacer en esta situación desesperante? Necesitaba soportar todo hasta que todo cambiara. Esperaba poder cubrir todo después de la baja por maternidad. Entonces, podría ir a trabajar y sería posible discutir con la suegra. La nuera se calló y soportó la humillación y la actitud de la suegra, agradeciéndole por todo. Mantuvieron la calma con su marido. Nunca se pelearon. Han pasado 18 años desde entonces. Aya no ama. Recuerda ese momento y, si lo recuerda, lo hace solo de manera positiva, como ella y su marido, contentos con lo que han logrado. Ahora tienen un hijo, la vida de su familia ha cambiado para bien. Ya tienen su propio lugar, y el sueldo alcanza para todo, pero la salud de mi suegra empeoró después de eso. No tiene ingresos decentes. ¿Qué se puede hacer? Los jóvenes valoraron su situación, pero María Vasilievna pensó más bien que ella seguiría trabajando en su oficina muchos años más. El trabajo no es pesado, ya casi lo ha terminado, lleva casi 40 años en contabilidad, pero ella no quería saber cuánto ganaba. Al final, la realidad fue impactante. Ella recién se jubiló. Maxime empezó a ayudar cada mes con algo para la modesta pensión de su madre, que era de alrededor de 9 pesos. Un mes más, si algo se rompía en su casa, tenía que hacer esto, sin mencionar que todo lo relacionado con la salud de su madre también recaía en ellos. El equilibrio de poder cambió, y la suegra declaró con orgullo que ahora era el turno de su hijo. La nuera no estaba en contra de ayudar, eso es lo mismo. De todos modos, la madre no podía vivir solo con su pensión, así que la nuera no permitiría que pasara hambre. La familia estaba acostumbrada a ahorrar lo que podía. La hipoteca ya estaba pagada, pero la familia seguía viviendo con lo justo. Los padres de su marido no eran nada ahorrativos, pero ayudaban. Estaban haciendo lo suyo. Al principio, la suegra estaba contenta con que los jóvenes dejaran su apartamento, porque ahora podía entregárselo a María Vasilievna. Ella dijo que al menos ella y su marido vivirían tranquilos, y que después disfrutarían de los hijos y nietos. No aclaró todo, y por un tiempo, los jóvenes vivieron para sí mismos, se iban de vacaciones, compraban aparatos modernos para ellos, y después para la suegra. Pero un día, después del trabajo, su marido tuvo un accidente. Se sentó con un amigo en un restaurante por un rato, tomó una copa, y de camino a casa, tomó una más. Se desmayó mientras conducía y chocó contra otro coche. El coche y la víctima no podían hacer reclamos, así que tuvo que pagar una gran suma. Tuvo que vender este segundo coche. Aunque el daño al apartamento no fue tan grande comparado con el costo del lugar, no tenían otros ahorros. Los padres le dijeron orgullosamente a Maxime que el dinero que quedaba se guardaría en un depósito y que algún día él lo heredaría. Pero luego, mi padre falleció y mi madre comenzó a recibir su pensión, pero ella la necesitaba rápidamente. Me di cuenta de que, además de su pensión, no tenía otros ingresos, y se lo dijo de inmediato a su hijo. Le dijo que no podía vivir solo de su pensión y que tendría que alquilar un lugar. María Vasilievna vivió bastante tiempo en un apartamento de 2 habitaciones, y claro, era más de lo que necesitaba, especialmente en invierno, cuando antes no le molestaba. Ahora sí le molestaba, y casi no tuvimos contacto con ella durante los últimos 10 años. Cuando su esposo aún vivía, ella estaba con él, disfrutaba de la vida, pero después, como viuda, intentó distraerse de los malos pensamientos que la rondaban. Ella no quería tener hijos, porque aparentemente le temía a que su nieto se cayera y le hiciera daño. Se sintió ofendida porque su ayuda no fue apreciada en ese momento. Cuando la nuera regresó de su baja por maternidad, convenció a su marido de mudarse a un apartamento alquilado. La casa de sus padres la hizo sentirse muy ofendida por esto. Después de todo, la suegra perdió su influencia. María Vasilievna no podía ni mirarla ahora. Le decía que allá era un parásito que debería caer a sus pies y agradecerles. Maxime, sorprendido, le dijo a su madre que eso no era correcto. Ahora ella no escondía el desprecio que sentía por la nuera, que poco a poco se fue convirtiendo en la nuera y el hijo de la señora Vasilievna. Maxime se mantuvo tranquilo, no escuchó las críticas. No podía encontrar una esposa normal, por sus estándares, pero aún así, por el bien de la decencia, de alguna manera interactuaba con ella. Sin embargo, no había ni un atisbo de relación familiar entre ellos. La señora Vasilievna solo se comunicaba con su hijo. A veces, el nieto ni siquiera le decía hola a la nuera, y a ella tampoco le daba ningún regalo. Ojalá ayudaran con los nietos, les mostraría respeto, pero me siento ignorada.
Podrían haberle dado algo de dinero a su hijo cuando vendieron el apartamento. Habría ayudado a cerrar la hipoteca al menos parcialmente, pero no dieron ni un centavo, aunque Maxim nunca lo pidió. De alguna manera, lo logramos. Estuvo bien con Aya. Ella solo interactuaba con Maxim. Ya tuve suficiente comunicación con ella en mi juventud. María Vasilievna no ha cambiado, y por lo tanto, no hay razón para preocuparse por eso, porque ella no lo quiere. Cuando el marido anunció que su madre no podía vivir solo con su pensión y necesitaba ayuda, Aya tampoco se opuso y le transfirió dinero. Todo parecía solucionarse, pero después la suegra empezó a pedir más ayuda, y resulta que la nuera ya estaba tensa. La salud de María Vasilievna empezó a fallar, y ella misma ya no podía más. Exigió que su nuera hiciera las tareas del hogar. Aya le sugirió contratar ayuda, pero la suegra decidió contratar a una ama de llaves. Empezó a hacer un escándalo, diciendo que tenía niños y que no podía dejar entrar a un extraño. Al parecer, la nuera quería quedarse con el apartamento, y María Vasilievna saltó de inmediato a defenderlo. La ignoró por tantos años, y ahora Aya debía cuidar de ella. Maxim pidió que se calmara y que respetara a su madre, pero le aseguró a su esposa que ella había cambiado, que no tenía otra opción. Aya decidió respetar a su marido, pero cuando fue a casa de su suegra, vio que el carácter de María Vasilievna no había cambiado en absoluto. La suegra la saludó con arrogancia y le dio órdenes. Limpia bien todo, las esquinas, el inodoro, y no te olvides del baño, le dijo mientras daba instrucciones. Aya escuchó todo en silencio y dijo que no iba a quedárselo en su apartamento. Golpearé si María Vasilievna lo necesita. Mandaré a una ama de llaves para ayudarte. Vendrá una vez a la semana. La suegra y ella marcaron la casa, y el trabajador se sonrojó de ira. María Vasilievna, molesta, dijo, si no estás satisfecha, entonces puedes. Aya, calmada, respondió, ¿te cuesta tanto? Entonces, ¿qué puedes decir? La suegra le recordó a la nuera que ella había tenido un marido, que le debía respeto. No olvides quién te alimenta. El dinero para tu manutención también viene de lo mío. Puede que tu salario tampoco alcance. Aya se quedó en silencio, pero se sintió incómoda. Ahora todo dependía de su hijo, y de repente, María Vasilievna se dio cuenta de que Aya podía recordarle todo lo que había pasado antes. Recordó que parecía que ella no era de su familia. Se alejó de la familia de Maxim, y sin él, los gastos comenzaron a aumentar. Su hijo ya estaba por terminar la escuela y pronto tendría que ingresar a la universidad. Para eso, necesitaban tutores y luego pagar la matrícula. Lo más probable es que tendrían que pagar por todo eso. Luego, querían comprarle un apartamento a su hijo para que Aya y Maxim pudieran vivir allí. Pero, ¿dónde conseguir el dinero rápido? No había muchas opciones. Ella mostró gratitud, aceptando lo que le daban. A juzgar por su actitud, ella aceptaba esa ayuda con una sonrisa. Aya dijo que había encontrado una ama de llaves y que llegaría al día siguiente. Sé paciente, nos vemos mañana, le dijo a su suegra. La suegra asintió en silencio. Después de 18 años, la nuera regresó a su vida y recordó las palabras que le había dicho antes, cuando vivían en su apartamento. Aya no lo hizo intencionalmente, no se vengó a propósito, pero se alegró de que todo hubiera pasado sin que quedara ninguna vergüenza. Ella no se siente culpable por nada. Gracias por escuchar la historia. Estaré agradecida si me apoyan. Denle like al canal hasta que nos volvamos a encontrar.